definitivo tiene una intención. La intención es que la gente que nos ve se dé cuenta que estamos conscientes de ellos, se dé cuenta que están en nuestra mente y deseamos que sus vidas sean bendecidas, que no solamente nos reunimos para que algo pase con los que estamos aquí, sino que deseamos que también Dios pueda bendecir sus vidas. Hay gente que me ha escrito y me dice: estoy pasando momentos difíciles, pero he estado siguiendo las predicaciones. Me escriben a mi Facebook: he estado siguiendo las predicaciones, me han servido. Hay gente que me he puesto a platicar con ellos y me dicen lo que prediqué la semana pasada. Hola, ¿cómo estás? Bien, la semana pasada usted habló de esto, me sirvió. Así que la verdad es que tiene sentido seguir haciendo esta labor, ¿verdad? Así que bueno, dígale a su hermano, siempre que saludemos a los que nos ven en internet, con todas nuestras ganas, que se note que nos alegra que están con nosotros, ¿no? Así que vamos a saludarlos y comenzamos, ¿le parece? Una vez más nos da mucho gusto y alegría poder saludarte a ti que nos acompañas a través de internet. Solamente queremos decirte bienvenido a esta reunión donde quiera que tú estés y en cualquier momento en el que puedas mirar también este video. Deseamos, creemos y oramos a Dios pidiendo que su palabra de poder llegue a tu vida y edifique tu vida. Y sobre todo que si no has conocido al Señor como tu Salvador, le puedas abrir el corazón para que Él venga a ti. Te saludamos, te enviamos un aplauso a todos los que estamos aquí en Restauración BDF en Coacalco. Que Dios te bendiga. Muy bien. Quiero leerle lo siguiente. Algunas oraciones. Dice la siguiente o la primera oración: cosa que una persona piensa o se propone. Cosa que una persona piensa o se propone. Repítalo conmigo. Cosa que una persona piensa o se propone. Segunda oración: idea que se persigue con cierta acción o comportamiento. Ahora dígalo conmigo. Idea que se persigue con cierta acción o comportamiento. Estas dos oraciones tienen que ver con una definición, y la definición es intención, ¿verdad? Intención. También cuando se habla de hacer algo con intención, se habla de hacer algo con un propósito, con una finalidad, con un objetivo. Este día quiero hablar acerca de este tema, usted seguramente lo ha escuchado porque se oye no solamente en la iglesia, y es este tema de la intencionalidad o de vivir intencionalmente, como hemos titulado al tema de este domingo, viviendo intencionalmente. En esta primera reunión quiero hablarles acerca de ¿qué sucede si no vivimos intencionalmente? Porque estamos viviendo, pero la vida se puede vivir, ¿verdad?, intencionalmente, o si no se vive así, se sigue viviendo, pero hay que saber cómo se va a vivir. Y eso nos permitirá poder darnos cuenta de la importancia, la relevancia, el interés que debemos de poner en no descuidar ser intencionales. Hace algunos años recuerdo haber escuchado esta frase que decía: la mayoría de las personas no viven intencionalmente. Algunos viven por inercia, otros viven por comodidad, otros viven porque ya se asentaron en su zona de confort, otros viven por tradición, pero no saben realmente por qué lo están haciendo. No hay una intención, ¿verdad? Inclusive a veces en la iglesia pasa que si la gente levanta las manos, algunos la levantan porque lo hemos sabido, y después en su experiencia o en su testimonio, como quiera llamarlo, lo platican y dicen: pues yo cuando vine vi que levantaban las manos y yo dije, pues hay que levantarlas, pues las levanto. Y entonces muy respetuosamente las levantaban, pero no tenían claro cuál era la intención de levantar las manos. Entonces la vida se vive de alguna manera siempre, y lo que Dios desea es que nosotros como sus hijos seamos personas que tengamos definido y claro
cómo estamos viviendo, y a eso le debemos llamar o le podemos llamar intención. Por otro lado, es muy importante saber que si no tenemos una intención definida, es muy fácil, ¿verdad?, caer en las 3 cosas que voy a mencionar, o 4 cosas que voy a mencionar en un momento más. Y por otro lado, es muy fácil, si no cuidamos la intencionalidad de nuestra vida, a soltarla y de pronto ser abrazados por la corriente de las costumbres, las formas, y perder de vista justamente con la intencionalidad, el objetivo, el propósito. Hay gente que se involucra en el servicio a Dios, pero de pronto pierde el propósito. La Biblia lo enseña. Vemos a diferentes personajes que se embarcaron en este llamado de Dios, pero que perdieron el propósito. Tenemos a un Judas que perdió el propósito, ¿se acuerdan? Y él esperaba un Mesías terrenal para ese tiempo, y entonces cuando no lo ve, eso mismo toca su corazón, aunque dice la Biblia que era un vaso de perdición, pero Judas pierde entonces la intención de predicar el evangelio y termina entregando ¿a quién? A Jesús. Es decir, que el dejar de vivir en una intención lo llevó a ser parte de un plan de Dios, pero en el contexto equivocado, ¿verdad? Es decir, ser un instrumento, como acabo de decir, de perdición. Por otro lado, vemos a un Saúl que es llamado por Dios en respuesta a lo que el pueblo está pidiendo, y Dios les dice quién va a ser el rey, pero Saúl pierde de vista cuál era la intención de ser rey. Y también vemos cómo su vida comienza a deteriorarse, su llamado deja de funcionar, y Dios mismo lo reemplaza. Dios mismo es el que dice: no podemos trabajar ya con este hombre. Y entonces dice de David: he hallado un hombre que es conforme a mi corazón. Y entonces nos damos cuenta que en el corazón están las intenciones. Y el Señor lo que estaba diciendo es: este hombre es conforme a mi corazón. Quiere decir que las intenciones que hay en su corazón me van a funcionar para que mi propósito al establecer mi reino muestre sobre mi pueblo lo que yo deseo, y a través de mi pueblo muestre a la humanidad lo que yo quiero con ellos. Cuando usted ve la Biblia, usted ve que intencionalmente Dios escribe la Biblia. La Biblia es preciosa cuando la entendemos a la luz de la interpretación bíblica y del Espíritu Santo. Es preciosa. Vemos desde Génesis cuál era la intención de Dios para el hombre. La intención de Dios para el hombre, ¿cuál era? ¿Vivir separado de Él? No. ¿Cómo era? Vivir en comunión con Él. Y dice que se paseaba el Señor a la luz del día, ¿verdad? Se paseaba en el huerto. Eso nos habla de que el Señor tenía comunión con el hombre, lo creó para tener comunión. Después dice la Biblia: a su imagen y semejanza los creó. Entonces, ¿cuál fue la intención del Señor? La intención es que el hombre lo representara en la tierra. Había una clara intención. Dios no hace nada que no tenga intenciones. Lo que el Señor permite a nuestra vida tiene una intención, y de seguro no es mala, es buena. Suele pasar que el ser humano le atribuye a Dios malas intenciones, y por eso de pronto nos preguntamos: ¿por qué permitiste esto, Señor? ¿Por qué pasó esto? Como si Dios tuviera malas intenciones. Debemos de saber que Dios nunca, dígale a alguien: hermano, nunca, Dios tiene malas intenciones. Dígaselo. Pero insístale así: nunca. Entonces, Dios es claramente intencional y crea al hombre con la capacidad de ser a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si el hombre no es intencional, entonces no estaría viviendo en el propósito creativo de Dios y en el propósito de Dios para con él. Y por eso es importante que hablemos de este tema. Si este tema lo habláramos en un contexto humanista, en un contexto de superación, parecería meramente un aliento para tener un enfoque en la vida. Pero como creyentes, como hijos de Dios, debemos de saber que verdaderamente la intencionalidad, Dios quiere que el hombre la entienda, pero además la sepa dirigir. En la segunda reunión voy a estar hablando de qué factores debemos de cuidar para vivir intencionalmente, porque no nada más es vivir intencionalmente y ya.
Hay que tener factores que nos flanqueen, que nos ciñan para poder vivir intencionalmente agradando a Dios. Porque si no podemos salirnos del huacal, como diríamos en México. Y en la tercera reunión voy a estar hablando de la guía, ¿verdad?, del Padre Nuestro, cómo el Padre Nuestro nos muestra una intencionalidad clara y es una guía que debemos de considerar en esta vida intencional. No solamente estoy diciéndote que tengas una intención por tenerla, por ir hacia adelante, por alcanzar lo que quieres, sino que debemos de saber que esa intencionalidad debe de tener una guía en la voluntad de Dios, y eso lo conoceremos en la tercera reunión. Así que bueno, vamos a comenzar. Solo les voy a leer este pasaje de Génesis para afirmar lo que estamos diciendo. Génesis 2, versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, y dice, ¿para qué? El para nos da intención o propósito, o el por qué también. Y entonces dice aquí, puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara, o cuidara, dice en otras versiones, para que lo labrara y lo cuidara. Así que el Señor crea al hombre, ¿verdad?, con capacidades. Y una de esas capacidades era ser productivo. Entonces, como Dios le da la capacidad de ser productivo, lo tiene que colocar en un contexto donde él pueda desarrollar su productividad. De tal forma que lo pone en el huerto que el Señor hace especialmente para él, y entonces le dice, lábralo. Y eso implicaba, bueno, preparar la tierra, cuidar la tierra, cosechar, ¿verdad?, recoger, lo que puede hacerse en una labor que hacen los que trabajan la tierra. Así que número uno, el Señor había creado al hombre con capacidades. ¿Qué hizo el Señor? Intencionalmente lo pone en un lugar para que él sea productivo. Número dos, creó al hombre con la capacidad de cuidar algo, de ser un cuidador, lo contrario a lo que el ser humano parece manifestar continuamente, porque parece que el hombre continuamente lo que manifiesta es descuido, ¿verdad? Descuido en la relación, descuido en la preparación, descuido en el sentido, descuido en el propósito, descuido para con Dios, descuido en la relación con Dios. Yo algunas veces les he dicho, la gente invierte en muchas cosas, pero pocas veces invierte en aquellas que tienen relevancia en la vida, ¿verdad? La gente busca asesores financieros, busca asesores administrativos, busca consultores con experiencia para llevar a cabo una empresa, busca asesores psicológicos, busca asesores educativos, busca asesores técnicos, pero pocas veces busca asesoría espiritual. La gran mayoría de la gente, escuche, la gran mayoría de las consejerías en las iglesias no son instructivas, sino correctivas. Eso nos enseña el descuido que hay en la gente, porque ahora sí que, como dice el dicho, primero matan, luego averiguan. Es que hice esto, pastor, y tengo un problema, ¿cómo le hago para salir? Ah, qué bueno que me preguntas. Hubiera sido bueno que me hubieras preguntado si era bueno entrar. Entonces nos vamos para atrás y sabemos que si antes no lo consultamos, eso fue un descuido. Así que Dios le da la capacidad al hombre de producir y cuidar. Producir y cuidar. La intencionalidad tiene estas dos cosas en tu vida. Debes de saber que toda intención que tengamos debe de manifestar la productividad de nuestra vida. ¿Qué producimos con nuestra esposa cuando le hablamos como le hablamos? Le producimos seguridad, le producimos entusiasmo, le producimos aprecio, le producimos valía. Voy a predicar en la siguiente reunión de matrimonios y los invito a que vengan. Voy a predicar un tema que se llama Quiero cuidarte, mi amor. Y voy a compartir cómo, y le aseguro que si usted viene va a decir, válgame el cielo. Y yo que pensé que estaba re bien. Venga, va a ver. Vamos a hacer un examen.
Y vamos a ver cómo los descuidos no son intencionales. Por eso decía, si no vivimos intencionalmente, de alguna manera estamos viviendo. Ahorita vamos a ver este punto de manera específica. Así que entonces, hermano, toda intención que debe de tener, productividad y cuidado. Repita, productividad y cuidado. Si tu intención no está teniendo productividad y no está teniendo cuidado, la intención no está siendo correcta. Porque la productividad y la capacidad de cuidar es algo que Dios puso en el hombre. Así que toda intención debe de tener eso. ¿Qué produzco con mi visita a esa persona? ¿Qué quiero producir con mis palabras a esta persona? Quiero ponerle decimos en México, un 4, quiero ponerle un traspié para ver si cae. O mi intención es ayudarlo a que se dé cuenta de su error, de su falla. ¿Cuál es mi intención? ¿Verdad? Así que debemos de cuidar que la intención sea productiva y número 2, cuidadosa. Ahora pues, este pasaje que leemos en Génesis nos enseña eso, pero tenemos una infinidad de referencias de la intencionalidad de Dios. En Moisés, por ejemplo, Éxodo capítulo 3, no lo busque, yo se lo cuento. El Señor pone una zarza. ¿Cuál era la intención de Dios con la zarza? ¿Que Moisés huyera o que Moisés fuera traído? Así que el Señor pone una zarza, pero no solo era que fuera traído. Dios tenía una intención, revelarle a Moisés un propósito. Y es cuando le dice, he oído a mi pueblo y a ti quiero usarte, ¿para qué? Para que saques a mi pueblo de esclavitud. Y entonces Dios le revela un propósito. Dijimos al principio que intencionalidad es propósito. Intencionalidad es idea de hacer algo, acciones para lograr algo. Entonces Moisés nos enseña cómo el Señor tenía una intención. Y luego vemos en Moisés las intenciones, ¿verdad? Y se acerca y dice él, iré yo a ver por qué causa no se consume la zarza. Tenía una intención, quería aclarar una duda. Quería aclarar una duda. ¿Ha visto, no le ha pasado a usted que maneja auto, que de pronto baja la intensidad de la circulación y entonces empieza a bajar y a bajar y a bajar, y llegas a un lugar donde realmente no había necesidad de bajar la velocidad, pero resulta que al lado hay un coche que está accidentado, pero no estorba el tránsito? Pero entonces la gente, ¿con qué intención baja la velocidad? Dígale a que está amigo, para chismosear, hermano. Porque nadie se baja a ayudar. ¿Y cuál es el clásico movimiento de si el accidente está de este lado, van bajando la velocidad y todas las cabezas las ves así? Y luego ya se siguen. Y uno dice, pero qué barbaridad, no hay necesidad de que tantos coches estén detenidos porque nadie se bajó a ayudar y el coche no estorba. Hay otros accidentes que sí lo ameritan, está atravesado el coche, hay lesionados o a veces hasta lamentablemente fallecidos, ¿verdad? Y a veces hasta nuestras oraciones son inadecuadas, ¿no? A veces está el tráfico y ¿qué hace el cristiano? Ay, Señor, ayúdame a que avance más rápido el tráfico. No sabemos si adelante hay un muerto, ¿verdad? Cuando entonces debiéramos de unirnos a la intención, Señor, no sabemos qué está deteniendo esto, dame paciencia, ayúdame a tener paciencia. Y guárdanos a todos los que aquí estamos. Entonces la oración tiene una intención diferente. Bueno, Moisés, David en Samuel 17, usted buscará el versículo, se lo dejo de tarea, de Samuel 17. Aquí lo tengo, pero intencionalmente usted búsquelo, ¿verdad? Para que lea todo el capítulo. Primera de Samuel 17. Bueno, no le iba a decir si primera o segunda, pero ya le dije, primera de Samuel 17. David, Dios tiene una intención con David. Entonces lo ponen al cargo de las ovejas y sucede que Dios, me imagino que en la presciencia de Dios y en la omnisciencia de Dios, Dios sabe que David va a tener como cuidador de ovejas que enfrentarse a peligros. Y entonces dentro de los peligros estaban las bestias, no del campo, los animales, y había osos y había leones. Y entonces Dios permite que él se enfrente a osos y a leones porque tenía una intención.
Dios sabía que un día se iba a enfrentar a un gigante. Y cuando David habla del gigante, David habla de su formación en el campo con las ovejas, y usa esta ilustración para hablar con Saúl. Y le dice a Saúl: rey mío, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, si venía un oso, yo salía y lo enfrentaba. Si venía un león, yo salía y lo enfrentaba. Y dice: y Dios lo entregaba en mis manos. Así como estos animales, el Señor entregará a este filisteo en mis manos. Así que había una intención. Las pruebas, esos osos y leones, hablando figuradamente, cuando se levantan retos en tu vida, problemas en tu vida, cosas que no te esperas en tu vida, nunca tiene la intención de Dios de derribarte y de verte llorar. Eso es parte del proceso. Dígale al que está a su lado: se vale llorar, hermano. También dígale: se vale enojarse, dígale. Luego dígale: pero no se vale pecar. Entonces, el Señor tenía una intención con David. Y las experiencias de la vida que Dios te ha permitido tienen intenciones. Y cuando las vas entendiendo, ¿verdad? Porque no siempre las entiendes en el momento. Las entiendes cuando alguien te está instruyendo y te dice: esto lo vamos a hacer por esto y para esto. Y entonces sabes para qué, ¿verdad? Escuchaba una frase hace poco que decía: los líderes preparados hacen buenas cosas. Y luego decía: los líderes transformados, es decir, una formación que transforma, no solamente hacen buenas cosas, sino que los líderes transformados influyen de acuerdo al corazón de Dios. Porque hay una intención. La intención no es prepararnos, la intención es formarnos. Entonces decimos: la preparación es para formarnos, porque la formación nos va a transformar, nos va a llevar a la forma que Dios quiere que finalmente manifestemos. Saulo, por ejemplo, Hechos 9, dice la Biblia que el Señor le habló a Ananías y le dijo: predícale a este hombre, porque él es un instrumento útil para mí, que llevará el mensaje entre los gentiles y a otras naciones, dicen otras versiones, nombrando así a los gentiles. Así que había una intención en el Señor. Pero cuando usted ve el ministerio de Pablo, usted ve que Pablo lleva ese sello característico de su vida. Yo he dicho en algunas ocasiones: para que Pablo persiguiera a la iglesia es porque era entrón Pablo. Era entrón, ¿no? Porque a la hora de perseguir, yo no sé si a Pablo le había llegado la noticia: cuídate, porque entre los apóstoles hay uno que carga espada. Pero Pablo, ¿qué hacía? Perseguía a la iglesia. Porque cuando tú le hablas a un cristiano, cuando la gente le habla a un cristiano que le dice aleluya, ¿verdad? Pero la gente la piensa, cuando ese aleluya tiene cara de malo todavía. Y para decírselo tiene que ser entrón. Hay iglesias que están en zonas difíciles, conflictivas, ¿verdad? Una de ellas, bueno, no voy a decir colonias para que nadie se sienta mal, pero colonias conflictivas. Entonces, cuando la gente empieza a venir a Cristo, tú los ves y cuando entran, hasta los hermanos dicen: guárdanos, Señor. La verdad, ¿o no? Le ves la cara y dices: ay, las hermanas agarran su bolsa y dicen: Señor, guárdanos. Entonces, para decirle a esa persona aleluya, la gente lo pensaría, porque sabe que todavía tiene cara, y que si le dice aleluya le va a decir: aleluya, ¿quién? A ver, dímelo de frente. Entonces mejor no lo dicen. Pero para hacerlo, si alguien lo hace, es porque es entrón. Y Pablo seguramente sabía que cuando quisieron tomar a Jesús, uno de sus discípulos quiso instar a la agresión. Seguramente lo sabía, es muy probable que lo supiera. Así que entonces Pablo era una persona entrona, ¿verdad? Y cuando tú ves el ministerio de Pablo, así fue. Lo apedrean y al otro día se levanta a predicar. Eso no lo hace cualquiera, eso lo hace una persona entrona. ¿Has conocido gente entrona? ¿Verdad? Hay gente que no es entrona, que el doctor le dice: tiene que guardar reposo 5 días. Y 5 días parece que se muere, ¿ah? No se mueve y le dice a la esposa: pásame la taza, pásame la sal, pásame la servilleta, límpiame aquí.
Y literalmente dicen, es que el doctor dijo reposo. No, no exageres. Pero hay otros que le dicen guarda reposo y al otro día se quieren levantar. ¿No es cierto que las mamás recién las operaron de su cesárea y el niño llora y se quiere levantar a ver a su hijo? Entrona la mujer. Por lo regular la mujer es más entrona en esas cosas. El hombre se corta la mano y pide incapacidad 5 días, ¿no? Bueno, pero es otro tema. Así que entonces nos damos cuenta que Saulo nos enseña que Dios tenía una intención. Y cuando ves el ministerio de Pablo, Pablo trabajaba con intenciones. Sabía para dónde iba a ir. Un día se mete a ver los altares de la gente, y entonces Pablo se mete y usa intencionalmente el contexto de aquellos altares y dice, ustedes tienen un altar que dice al Dios no conocido. Entonces Pablo observaba la cultura. ¿Por qué? Porque él sabía que para llevar el mensaje había que observar la cultura, había una intención en su vida. Y por último, Juan 3:16 nos habla que Dios tiene intenciones y dice, de tal manera amó Dios al mundo, ese es el motivador. Luego dice que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Esa es la acción. Y luego dice la intención, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que entonces nos damos cuenta que la intención, la intencionalidad está basada justamente en aquella esencia de nuestra vida. Eso lo debemos de cuidar. Debemos de cuidar nuestra esencia, porque si cuidamos nuestra esencia, nuestra intencionalidad va a ir siendo cada vez más natural. Al principio no es así, hermano. Al principio las cosas nos van a costar para que después se vuelvan naturales en nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que no sonríe, nunca tiene cara de... no sonríe. Y debería de saber que es bueno sonreír. Estimula los músculos de la cara, ¿verdad? Por ejemplo, sonreír, fíjese lo que voy a decir. Se dice que el simple hecho de hacer así, el cerebro recibe una indicación que dice, nos vamos a reír. Y cuando el cerebro recibe esa indicación, entonces libera endorfinas. Y las endorfinas te hacen sentir mal o bien. ¿Por qué la gente entonces no sonríe? Porque no tiene la intención de sentirse bien. Y hay gente que te dice, hermano, ¿por qué no sonríes? Ay, si supieras lo que estoy pasando, ni tú sonreirías. Si estás pasando un mal problema, pues por lo menos sonríe. Si ya la situación es difícil, ¿por qué no tienes la intención de sentirte lo mejor posible en esta situación difícil? ¿Me explico? Entonces, acuérdese, tan solo el hecho de hacer el gesto, ¿cómo es Dios tan perfecto? Que cuando diseñó el cuerpo dijo, ok, como yo quiero que el hombre se sienta bien, a ver cerebro, cuando te manden esta señal de una sonrisa en la boca, te preparas a liberar endorfinas. Entonces hoy dicen esto que acabo de decir, como el asunto de los abrazos. Dicen que abrazar a alguien, no sé si son 30 o 90 segundos, de manera afectiva, ¿verdad? Afectiva. Abrazar empieza a segregar justamente endorfinas. Al cerebro le ayuda a estimular. Por eso el asunto que yo siempre les digo, abrace a alguien. No crea que es la hora sentimental de la iglesia. No, hay una intención. Hay una intención, hay que comunicarle a la gente que ser parte del cuerpo de Cristo es bueno, que ser parte de la iglesia es tener amigos que pueden orar por ti. Además que es parte de una acción de fe donde cuando alguien te abraza puedas experimentar el amor, el poder, el favor, la gracia de Dios en tu vida. Pero nada de eso pasa si no hay intencionalidad en nosotros. ¿Me explico? Ahora sí, vamos a entrar al tema. Esta fue la pura introducción. Ahora les comparto brevemente en los siguientes 10 minutos, que es muy buen tiempo, o 15 que me restan. Si no estoy viviendo intencionalmente, entonces ¿cómo estoy viviendo? Recuerde esto, si no vivimos intencionalmente, automáticamente vamos a vivir de otra manera. Automáticamente. O sea, por default. No es ni siquiera que lo escojamos, ¿verdad?
No es que lo escojamos, sino que al no tener una intención, por default, lo repito, de otra manera vamos a vivir. Vamos a ver la primera. Si no vivimos intencionalmente, entonces podremos vivir circunstancialmente. Le leo lo que es circunstancial. Dice el diccionario: circunstancial es aquello que está determinado por una circunstancia o depende de ella. Aquello que está determinado o depende de ella. Determinado implica establecer los límites de algo, establecer los parámetros de algo, ¿verdad? Dar la base para que algo suceda. Eso es determinado. Entonces, por eso debemos de entender que desarrollarnos no lo determinan las circunstancias. En la educación yo recuerdo haber escuchado una frase hace muchos años, no sé si hoy todavía lo sigan diciendo, pero en la educación, en el magisterio decían esto. Decían: el alumno es con el maestro, sin el maestro y aún pese al maestro. La tercera no le gusta a los maestros, pero pese al maestro. Porque hay quienes están en el magisterio que no son maestros, que son abogados y dan una clase, pero no se prepararon para ser maestros. Que son matemáticos y dan matemáticas, pero no sé. Yo tenía un maestro de matemáticas que decían que era un genio. Y yo decía: pues sí, porque nadie lo entiende. ¿Saben cómo daba su clase? Llegaba, se ponía a escribir y hacía una ecuación enorme en el salón. Se volteaba y nos decía: resuélvanla. ¿Y cómo? No sé. No. ¿Saben cuántos pasábamos con ese maestro? Todos. Hasta su pastor se fue extraordinario. Tenía yo 17 años, ¿verdad? Otra vez 17 años, me acuerdo de la canción siempre que digo 17 años. Tenía como 17, 16, 17 años por ahí. Y yo de plano dije: no, pues no le entiendo. Y entrabas y yo salía igual, cada vez salía peor. Dije: válgame el cielo. Y el asunto es que así era con ese maestro. Todo el grupo de todos sus años reprobaba. En el extraordinario pasábamos, ¿no? Bueno, ahí es donde con ese maestro, ¿se acuerdan que les platiqué que un día Dios hizo algo especial en mi vida a la hora de servirle, venir una velada, haber cantado, y me tocaba mi examen extraordinario? Pero no lo aplicó él, lo aplicó otro maestro. Y fue cuando me hicieron la pregunta de cuál es la fórmula del perímetro del cuadrado, y con eso pasé mi extraordinario. Pero no esperes llegar ahí, ¿verdad? O sea, mi intención no era reprobar, pero bueno. Así que entonces dice: está determinado por las circunstancias o depende de ellas. Ahora, es muy importante diferenciar circunstancias y circunstancial. Circunstancias tiene que ver con el entorno, las cosas que pasan que a veces tú no controlas. Por ejemplo, ayer tenía una reunión con pastores y salí con el tiempo adecuado para llegar. A las 3:30 salí de acá y llegué a la entrada de la presa donde está justamente la misión de aquí, el grupo de la presa. Y hice 3 horas para llegar allá. Porque cuando entré a la autopista había sucedido un accidente. Entonces estaba parada la autopista desde la caseta de Pachuca hasta ese punto, que era como 1 kilómetro antes de la entrada, a donde les digo. De tal manera que esa circunstancia pues ya no te la libras, ¿no? Ustedes saben que en esa parte ya no hay para dónde salirse. O sea, si no te sales ahí en la salida a Lechería o a la vía Morelos, ya no hay manera de salir. Así que entonces se convirtió aquello en un estacionamiento. No estoy hablando de esas cosas, porque esas cosas sí van a suceder, ¿verdad? De pronto, ¿se acuerdan de cómo se llama este personaje? Bueno, Chachita y el otro que era su novio, el Pichi, ¿verdad? O sea, no es Biblia, pero es cultura general y lo sabemos. ¿Se acuerdan de cuando ella se corta el cabello y él no sé qué hace? Vende su reloj, ¿no? Y entonces el otro dice: Chachita, te cortaste el cabello. Esas cosas nos van a pasar. Así que no estoy hablando de negar las circunstancias, pero ser circunstancial significa lo que acabo de leer, que dependamos y dejemos que las circunstancias determinen las cosas. Y cuando tú ves esto en la Biblia, justamente ves lo contrario. Por ejemplo,
Ves a Jesús predicando una multitud y las circunstancias decían: despide a la multitud porque ya es tarde y no han comido. Las circunstancias decían: ya es hora de que se vayan. Señor, no pedimos la cooperacha, no pedimos lunch. En el día de campo no dijimos que cada quien trajera su torta, así que hay que despedirlos. Y Jesús les dice: no, denles de comer. Así que Jesús no se dejó envolver por las circunstancias, no se volvió circunstancial, sino que le dijo a los discípulos: no, hagan que la gente se siente, busquen entre ellos comida. Y el Señor actuó en medio de las circunstancias, porque tenía una intención, ¿verdad? Tenía una intención natural, que era darle de comer a la gente. Pero tenía una intención espiritual, que era enseñarle a los discípulos: el ministerio y el evangelio no depende de las circunstancias, sino depende de Dios y de la mano de Dios. Entonces les enseñó, dando gracias a Dios por los alimentos, que cuando se crea a Dios, los alimentos pueden ser soberanamente y milagrosamente multiplicados. No vivió circunstancialmente. La segunda definición de circunstancial dice que sucede o se hace en alguna ocasión, pero no de forma habitual ni por costumbre. Es decir, ya es parte de la vida. Así que entonces, circunstancialmente nos habla, por un lado, de que si se vive así, se va a vivir de acuerdo a lo que la circunstancia determine. Por ejemplo, yo les he platicado, hay ciertos países y ciertos lugares, aquí en México también, que no hay circunstancias. Recuerdo que hicimos un viaje misionero y para llegar al punto donde íbamos a llegar teníamos que caminar 8 horas en la sierra. 8 horas, hermano. Eso para un citadino es la muerte. Y la muerte, y para los jóvenes era la felicidad. A cada rato ver resbalarse a la gente, ver ahí al que se sentía Rambo, como en la primera subida se tronó. Ver a las hermanas pedir que las subieran a una mula, y en cuanto las subían decían: no, mejor bájenme. La sierra para un citadino es de todo. No, llegas a la sierra y: pastor, ¿dónde está el baño? Ahí está. ¿Y cómo voy a hacer? A tu elección, como quieras. Un citadino en la sierra, imagínate. Entonces las circunstancias no eran las que conocíamos, pero teníamos que determinarnos a que las circunstancias no nos detuvieran y que nadie dijera: yo aquí los espero, porque había un punto primero donde llegábamos, donde había una zona más urbanizada, y luego había que entrar a la sierra, ¿no? Y entonces cualquiera pudiera decir: yo aquí los espero. De hecho, sí hubo una persona que dijo: yo aquí los espero mejor y les preparo una comida para mañana que regresen, y aquí ya comemos, dijo él. Y bueno, estuvo bien, ¿no? Porque nos fue mejor de regreso con la comida. Pero debemos de entender que si no vivimos con intención, las circunstancias te van a limitar, número uno, y te van a hacer dependientes de eso. Hay otros lugares, como les decía también, por ejemplo en Cuba, donde la gente para ir al culto no tienen camión, hermano. O sea, en Cuba no es como aquí. De verdad, o sea, yo conocí la provincia, no La Habana, aunque llegamos a La Habana, nunca llegamos a la zona hotelera, que me imagino que ha de ser como Acapulco, que ahí está bonito, pero el cerro no está tan bonito. Y el asunto es que donde estuvimos, pues no estaba bonito, a mí no me gustó. No sé si alguien ha ido, pero a mí no me gustó, en el sentido de que no era un lugar que tú dijeras: ay, qué bonito venir a Cuba. La provincia menos. Caminos sin luz, casas con un foquito, o sea, muy limitado. Pero cuando era el día del culto, la gente llegaba. Y yo decía: ¿y cómo llega la gente? Caminando. Ahora, yo decía el otro día, creo que un viernes dije: ¿se imaginan eso en Coacalco? ¿Quién dice: hoy no tengo dinero, me voy caminando? La mayoría dice: hoy no tengo dinero, hoy no.
Y no nos damos cuenta que eso es caer en las circunstancias, ¿verdad? Y entonces empezamos a decir, oye, ¿por qué no viniste? Es que no tengo dinero. ¿Y dónde vives? Pues aquí como a 40 minutos. ¿Y por qué no te viniste caminando? Ay, no, pastor, los asaltos, el frío, la lluvia, la oscuridad. Yo aprecio tanto a una hermana que está entre nosotros, que tiene problemas con su vista, no ve bien y se viene caminando de su casa. No sé cuánto hará, pero vive por aquí todo derecho hasta el fondo. Y le digo, hermana, ¿y cómo se viene si no ve bien? Con cuidado, pastor. Pero que estabas jugando básquetbol, tiraste la pelota, te cayó tierra, te pusieron un parche y domingo no te veo, viernes no te veo, domingo no te veo. Y luego dijo, ¿qué pasó? Es que me entró tierra en el ojo por el jueves. Y me pusieron un parche, entonces como que veía doble, pastor. Y entonces dije, no, pierdo el equilibrio, pastor. Ay. ¿Me explico? ¿Me explico? Así que, hermanos, si no tenemos cuidado, eso pasa. Y por el otro lado dice que sucede ocasionalmente. ¿Cuántas veces hemos oído a gente, verdad? Déjeme decirlo de esta manera, y no porque sea malo, sino porque si lo ligamos al tema que estamos hablando, sí se convierte en un problema. Porque la gente de pronto dice, qué buen culto hubo, pero mañana otra vez están de cara larga. Otra vez enojados, otra vez temerosos. Ayer escucharon, o el día anterior escucharon un mensaje de convicción, de fe. Dios está contigo. Y mañana otra vez se vuelve a preguntar, ¿qué será de mí? Señor, no veo tu mano. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque está habiendo momentos circunstanciales que son de vez en cuando, pero que no tienen una forma habitual en su vida. Entonces, ser intencional implica que haya continuidad en nuestra vida, no solamente que haya alguna ocurrencia momentánea o temporal. Vamos a leer este pasaje para ir cerrando ya. Solo voy a leerles Génesis capítulo 3, versículo 12, para que veamos este asunto de la si no vivimos intencional, entonces culpamos a las circunstancias. Génesis 3, versículo 12. ¿Se acuerdan de cuando el hombre peca? Bueno, miren lo que dice Adán. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera. O sea, Señor, gracias por esta mujer. Me dio del árbol. ¿Y yo? Ya la conoces, Señor. Si no como, se enoja. ¿Comí? ¿Qué querías, Señor? ¿Que comiera o tener un conflicto matrimonial? Yo comí. ¿Qué estaba diciendo el hombre? Señor, yo comí porque las circunstancias así se dieron. ¿Me explico? Y entonces Adán y Eva pierden el huerto porque las circunstancias a su alrededor, por causa de no ser intencionales, determinaron lo que estaba pasando en sus vidas. Por eso es tan importante vivir con intención, porque si no tienes una intención, vives circunstancial. A veces la gente dice, ay, no he podido leer mi Biblia. No te has determinado a hacerlo. Y entonces dice la gente, mucho trabajo, mucho estrés, muchas horas, mucho cansancio, mucha tarea, estoy en la tesis, No. Tendría 5 minutos si fueras intencional y decir, Señor, 5 minutos voy a abrazar la Biblia y la voy a leer, Señor. Entonces la gente se empieza a justificar. ¿Cuál es el problema de vivir circunstancialmente? Si no vivimos intencional, entonces vivimos circunstancial. Y si vivimos circunstancial, vivimos como lo hizo Adán. Nos justificamos. Y ese es uno de los peores daños que el hombre puede hacerse a sí mismo. Justificarse. Y decir, esto no lo hice porque las circunstancias no lo permitieron. Bueno, es que hay mucho que decir. Iba a decir una historia, pero mejor sigo.
Así que si no vivimos intencionalmente, podemos caer en la línea circunstancial. Dígale al que está a su lado, hermano, no vivamos circunstancialmente. Número dos, les voy a decir las siguientes 4 para que no se queden sin ellas, y las explicaré en el segundo culto. Pero si no vivimos intencionalmente, entonces podemos vivir equivocadamente resignados. ¿Cómo se llama eso? Conformismo. ¿Y qué dice Romanos 12? No os conforméis a este siglo. Ahora, el conformismo debe de entenderse de manera clara. Conformismo, ¿verdad?, se entiende como aquella actitud, ¿verdad?, en nuestra vida que acepta fácilmente algo, pero especialmente algo que es injusto y que no es bueno. Porque ser conformes está bien. Si tu papá te regala unos tenis de 100 pesos, ser conformes está bien. Pero conformismo, ¿verdad?, es no aspirar a mejorar eso en la vida. Es aceptar algo que no es bueno. Es decir, no es que sea malo que te regalen unos tenis de 100. Lo que sería malo es que eso te haga llevar una mentalidad de decir, ¿verdad?, así es como se debe vivir. No, debemos atrevernos a creer y aspirar a más en el Señor, no por nosotros, sino para mostrar, ¿verdad?, las virtudes de nuestro Dios. Así que entonces, si nosotros no vivimos intencionalmente, podemos vivir equivocadamente. Y escuche, ni siquiera es una elección. Por eso es la sensibilidad del asunto. Porque nadie, ¿verdad?, creo que nadie en su sano juicio elige vivir una vida conformista. Pero lo que sucede es que si no vive intencionalmente, o cae en la línea de lo circunstancial o cae en la línea del conformismo. Y esta parte del conformismo, algunos le han llamado así y han dicho: la vida se vive de 2 maneras, o intencionalmente o simplemente aceptando lo que pasa. Pero no es una aceptación correcta, sino que es una aceptación equivocada. Le dices a tu amigo: oye, ¿y qué va con tu amigo? ¿Cómo va tu matrimonio? Ay, no, ni me digas, no hay nada que hacer. Ya me di cuenta que pues así me tocó. Ni hablar. Y uno dice: qué bárbaro, qué hombre con tanto aguante, Dios lo bendiga. No, hay que decirle, hermano, no, estás viviendo conformista. Porque deberías orar, deberías de preguntarte, deberías de plantearte, deberías de saber qué es lo que tienes que seguir haciendo, porque no te casaste para vivir así. ¿Me explico? ¿Cómo va tu matrimonio? Ay, pastor, ya después de 40 años ya que como vaya ya es ganancia. ¿Cómo que como vaya? Eso es conformismo. Mire, el mensaje de Dios en Abraham nos enseña tantas cosas, y una de las cosas que enseña Dios es: no importa que estés grande de edad, todavía tengo cosas por hacer contigo. Abraham ya podía caer en el conformismo. Señor, ya tuve a uno, ¿ya qué? Y después tuvo otros, ¿verdad? Pero antes de la promesa ya había tenido uno. Él le había dicho: ya tengo heredero, ¿ya qué? Y el Señor viene y le dice: no, Señor, este no te heredará, porque lo que tú estás pensando es conformista. Porque yo te dije que de tu esposa nacería un varón, y tú te conformaste diciendo: mi esposa ya me dio chance de tener con otra mujer. Y Dios le dice: yo no te dije eso, pero ya estoy viejo. ¿Y cuál es el problema? Entonces es muy claro el mensaje de Dios en Abraham: mientras tengas vida, aunque estés grande, ¿verdad? Y voy a usar esta palabra coloquial, aunque la gente diga que ya estás chocheando, la Biblia dice que aún en tus años de chochería se debe vivir intencionalmente y no conformistamente. Ya estás grande, síguete arreglando, arréglate bien. Ay, pastor, ya, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Inspira a tu hija, para que inspire a su hija y inspire a sus nietos y a sus bisnietos, y les enseñes que un hijo de Dios se arregla y se viste bien. Pero lo demás es conformismo. Tercero, si no vivimos intencionalmente, entonces podemos entrar a otra vía, que es la vía de lo
ordinario. Cuando yo leo la Biblia, veo que Dios no hizo al hombre de manera ordinaria. Para crear al hombre primero ordena la tierra y luego le pone un huerto especial que producía su propio ambiente húmedo para que hubiera cosas especiales en el lugar. Tan especial era que cuando Dios saca al hombre de ahí, pone una espada que se movía y guardó la entrada para que no regresara. Era tan especial. Así que el hombre no es nadie ordinario. Eso es lo que, en el contexto de humildad y en el contexto de forma de vivir, desde luego que podemos nosotros decir que debemos de vivir de manera ordinaria, pero en el contexto de la intencionalidad, Dios no hizo al hombre de manera ordinaria, lo hizo de manera especial. Y Dios se encarga de decirlo, le dice a Israel: porque tú eres especial tesoro para mí. Y luego lo dice en el Nuevo Testamento y también dice claramente que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Le pregunto, ¿eso es ordinario? No. Pero el hombre, ¿verdad? De pronto piensa que así está bien, ser ordinarios en el contexto que estoy hablando. Porque desde luego, comunes y corrientes todos somos, todos tenemos 2 orejas, 2 manos, 2 ojos, no tenemos ninguna particularidad que pudiera decir es extraordinario. Pero en Cristo, el hombre en Dios fue creado con la idea de ser extraordinario. Por eso el Señor lo enseña en Adán, por eso lo pone a guardar el huerto. ¿Por qué lo puso a guardarlo? No sabemos qué era lo que cuidaba o de quién cuidaba. ¿Por qué el Señor tuvo que poner esta protección para que no regresara? ¿Qué capacidades tenía el hombre como para que Dios pusiera este tipo de cuidado? No era ordinario, era extraordinario. Y lo vemos en personas como Noé, que una labor de 120 años, eso es extraordinario. ¿Quién trabaja un proyecto de 120 años? Si lo que celebra el hombre son lo máximo 50 años de matrimonio. Y este hombre no era su matrimonio, era un encargo que Dios le dio que le lleva 120 años. Luego vemos a un Moisés que estaba tranquilamente cuidando las ovejas y el Señor se le aparece de manera extraordinaria y luego lleva a este hombre a pararse delante de Faraón para que con palabras, no con ejército, con palabras sacara a Israel de Egipto. ¿Es eso ordinario? No, es extraordinario. Entonces, cuando no vivimos de manera intencional, vamos a caer en lo ordinario. ¿Explico? El otro día escuchaba a un locutor y decía que estaba hablando y decía: estoy dando un curso que se llama Tu voz es tu imagen. Intencional. Y la Biblia enseña de eso. Moisés le dijo: Señor, soy tartamudo. Tu hermano hablará por ti, porque tu hermano sabe hablar. Oiga, ¿cuánta influencia tenía Aarón, que organizó todo cuando Moisés se subió al monte? Sí, claro, el pueblo le pidió, pero el pueblo lo vio como referencia. Tan así sabía de su elocuencia que un día le dice: Dios también habla a través de nosotros. Es decir, que Aarón cuidaba lo que hacía en el sentido de la intención. El problema fue que no cuidó la dirección de sus intenciones. De eso vamos a hablar en la segunda reunión. Así que, hermanos, si no somos intencionales, vamos a ser ordinarios. Y dígale esto a alguien: Dios no te creó de manera ordinaria. No es de manera ordinaria. Ordinario es, dicen por ahí, cada oveja con su pareja. Extraordinario es que de millones de espermatozoides uno hubiera fecundado el óvulo y de ahí el Señor haya empezado el milagro de la vida. Extraordinario es que el Señor ponga en ese código genético características de los padres, no solamente físicas, sino también emocionales. Eso es extraordinario. Cómo se regenera el cuerpo es extraordinario. Cómo trabaja el cuerpo es extraordinario. ¿Por qué puso el hígado? ¿Por qué los pulmones? Todo es extraordinario. Pero si el hombre y el cristiano se le olvida eso,
entonces no vive con intención de sacarle jugo a lo que Dios le ha dado, sino que vive ordinariamente. Les dije el otro día que entre los pastores hay una frase que dice: pastor sin panza es de desconfianza. Porque se piensa que el pastor no debe de hacer ejercicio. ¿Por qué no? Si la intención es cuidarse para durar, para estar bien, cuidarse para servir. Por último, y con esto voy a cerrar. Bueno, un pasaje para lo anterior está en Deuteronomio 7, 6 al 11. Deuteronomio 7, 6 al 11, léalo en casa. Por último, si no vivimos intencionalmente, entonces, fíjese qué interesante, qué tremendo. Si no vivimos intencionalmente, entonces estamos viviendo involuntariamente. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho esta frase o hemos oído esta frase? No era mi intención. ¿Y cuántas veces cuando has dicho esa frase lo dices en un contexto de problemas? Te dice la esposa: ¿por qué no me hablaste? Desconsiderado. Yo aquí afligida, pidiéndole a Dios por ti. Yo seguro comiéndote una torta cubana con tus amigotes, porque hasta traes mostaza aquí en la... ¿Y qué le dice el esposo? Mi amor, no era mi intención que te preocupara. Pues no más que no diga que era la intención, porque le va peor. ¿Cierto o no? La mayoría de las veces que tú y yo hemos dicho la palabra no era mi intención, la mayoría, si no es que ninguna, ha sido en un contexto benéfico. Nunca. ¿Te acuerdas cuando de chicos jugábamos, le poníamos al Durex el globo, le metías una piedrita o algo y de repente suelta, ¡pum! Y le dabas a alguien en la cara o otro y se le hacía un... Y llegaba la maestra: ¿qué hiciste? No era mi intención, no era mi intención. O sea, nunca, casi nunca vas a oír: no era mi intención hacerlo. Es decir, que fue involuntario. Entonces quiere decir que cuando no vivimos intencionalmente, vamos a vivir involuntariamente, pero por lo regular vivir involuntariamente nos va a meter en problemas. Nunca va a generar cosas buenas. ¿Qué matrimonio quiere destruir su matrimonio? Nadie, es involuntario. ¿Pero por qué pasa eso? Porque dejan de vivir intencionalmente. Porque dejan de orar por su esposa, porque dejan de enamorar a su esposo, porque dejan de gustarse el uno al otro, porque dejan de hacerse ver conscientemente lo importantes que son, porque dejan de mostrarse y todo lo dejan a la parte de que el Señor nos bendiga. No, el Señor le dice: yo te di a tu esposa, es tu huerto, lábrala y cuídala intencionalmente. Párese delante de su esposa y dígale: mi amor, ¿todavía te gusto? Qué bueno que lo preguntas, mi vida. Pues te quiero mucho, pero así no te conocí. Y entonces nos salimos con: no, es que dijimos, ya sea que mejore o empeore, te amaré. Y entonces eso fue con la intención de decir: si me pongo mal y si soy un desastre, dijimos que nos íbamos a amar. No. Porque esa frase de ya sea que mejore, no sé quién se la inventó, ¿verdad? La intención debería de ser en el matrimonio: mi amor, prometo trabajar con el Señor fielmente y siempre ir hacia adelante. No, pero ponemos una cláusula: ya sea que mejore o empeore. Total, si empeora, lo dijimos el día de la boda, yo no te engañé. Involuntariamente. Fíjense lo que es involuntariamente. Dice el diccionario que se hace sin voluntad, 1, y 2, que se produce sin que se ejerza un control. Así que no vivir intencionalmente significa no tener una voluntad clara, es decir, una determinación específica, una decisión definida. Y por otro lado significa perder el control y no tener el control de las cosas. Por eso es trascendente vivir intencionalmente, porque si no lo hacemos en cualquiera de estas 4 vías que les acabo de comentar, vamos a estar viviendo, porque estamos viviendo.
Así que entonces cierro diciendo esto, hermanos, les animo a que todos los días nos hagamos esta pregunta: ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y número 3, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en mi persona? ¿Qué estoy haciendo en mi casa? ¿Qué estoy haciendo con mis hijos? ¿Qué estoy haciendo con mi esposa, los que son casados? ¿Qué estoy haciendo en mi trabajo? ¿Qué estoy haciendo? Porque hacerte preguntas correctas te van a ayudar a darte cuenta cuál es la intención que estás teniendo. Si por ejemplo estás tomando mucho café, pregúntate, ¿por qué lo estoy tomando? Y luego tú vas a decir, ¿porque me quiero enfermar? No, eso no es no es mi voluntad. Es decir, es involuntario quererte enfermar, sí, pero si tomas demasiado café vas a tener problemas. Poco está bien, demasiado no. Como un día le dijo un joven pastor, ¿es malo ver la tele? Le dije, no, nada más no la prendas. Entonces, ¿es malo ver el televisor? Claro que no. Pero pregúntate por qué lo ves y cuánto tiempo y qué haces con ello. Para que no nos pase que al rato nosotros sepamos todas las historias de las series, pero sepamos poco de la Biblia. Sepamos cómo se llama el novio, la novia, la que lo quiere engañar, el que lo traicionó, el que puso la bomba, el que... Y luego viene y te dicen, oye, y como Gedeón, ¿Gedeón quién es? ¿El conserje de la escuela? ¿O de quién me hablas? Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Gracias por su tiempo.